Se incorporó también en nuestra mesa, como mencionaba ya, el siguiente expositor, que es el doctor Ricardo Celi. Les damos las gracias por la conexión y él nos va a hablar un poco sobre lo que es ley del cáncer y dónde está el foco. Doctor Celis, puede abrir su micrófono y compartir pantalla. Muy bien. Hola, ¿qué tal? Voy aquí. Muy bien. Oye, un gusto y agradecido por esta invitación. Contarles que voy a hablar algo sobre ley del cáncer. Estaba escuchando a la doctora Kathy Hayes. Yo me confundí al inicio, pensé que justo ahora estaba hablando de alcohol porque estuvo todo atrasado, entonces me confundí, pensé que estaba en una sala distinta, pero no. Y después me percaté que ella estaba hablando algo que yo también voy a mencionar al final, que tiene que ver con la ley del cáncer. Habría que decir, yo escribí esto, que la ley del cáncer hoy día es una respuesta a la sociedad civil organizada y a los pacientes. De hecho, esta ley del cáncer tiene un nombre propio porque hace memoria, ¿cierto?, de un médico que se la jugó en el Hospital del Pino por la ley del cáncer. Y habría que decir que aquí hubo mucho de la sociedad civil que se organizó y hace mucho tiempo estaba demandando una ley del cáncer para abordar aspectos que tienen que ver fundamentalmente con el acceso, con varias prestaciones. La gente se preguntará, pero qué raro que haya una ley específica para una patología. ¿Por qué no hay ley para la hipertensión? ¿Por qué no hay ley para la diabetes? Etcétera. Y tiene que ver un poco, o fundamentalmente, uno, con una sociedad que se organiza, una sociedad civil que se organiza y está detrás de aquello. Segundo, que por la prevalencia y la importancia a nivel mundial y a nivel nacional que tiene la ley del cáncer, amerita que esto quede documentado en una ley. Habría que decir, como vamos a ver a continuación, que uno de los elementos positivos que tiene esto, uno de los elementos que establece la ley, es justamente avanzar hacia un plan nacional. Pero en justicia, hay que decir que el exministro Santelice inicia un proceso, una discusión para que se establezca un plan nacional del cáncer. Y hoy día Chile sí tiene un plan nacional del cáncer entre el año 2018 y 2028, por 10 años, tiene por lo menos un bosquejo interesante. ¿Qué es lo valioso? Que aquí se establece en forma de ley. Y eso es una cuestión que no es menor. Y aquí, como señalan, los objetivos son, busca establecer un proceso, un marco normativo que permita desarrollar políticas públicas, planes, programas destinados a prevenir el aumento de la incidencia del cáncer, su adecuado tratamiento y recuperación de la persona diagnosticada, así como el que crea el fondo mixto, porque vamos a ver que tiene tres grandes títulos: uno que es una miscelánea, dos que es establecer un comité, una comisión nacional del cáncer, y otro que establece fundamentalmente un fondo nacional del cáncer, donde hay elementos, fondos públicos y privados. Permite, por medio de una ley de donaciones, incentivar que haya donaciones. ¿Para qué? Para que fundamentalmente exista investigación. Hay un cuarto capítulo que tiene que ver, que se incorporó, que tiene que ver con un poco protecciones laborales para las personas que tienen cáncer. ¿Qué hay que decir aquí? Yo creo como una cuestión relevante, que cuando las cosas son ley, es distinto a cuando son planes o programas, porque se perpetúan en el tiempo. Y eso le da un valor importante. Creo que el hecho de que se establezca como una ley le da una condición especial que permite asegurar algo importante. A mí me gusta particularmente que esté hecho ley porque el 80%, el 70%, entre 70 y 80% de la carga de enfermedad por enfermedad de cáncer está en el auge o en el GES o en la ley de Cartes-Soto. Sin embargo, ninguno de los dos aborda un punto que es súper importante, que tiene que ver con la promoción, la prevención, ¿cierto? La participación de la atención primaria, porque, claro, el cáncer de próstata está en el GES, pero no así el antígeno prostático, ¿eh? O los mecanismos, como estaba escuchando, ¿cierto?, respecto a algunos condicionantes que hay, que generan y que son elementos importantes que permiten que el cáncer tenga mayor prevalencia. Entonces,
el hecho de que exista prevención, promoción de la salud y tenga un concepto integral, para mí es un hecho particularmente valioso y esta ley sí lo aborda. Estos son los puntos que están allí. Los primeros diría que son una miscelánea, porque el Plan Nacional de Cáncer, Recursos Humanos Especializados, Investigación Clínica, Guías para la Práctica Clínica, la Red Oncológica Nacional, el Registro Nacional del Cáncer, pertenecen a un primer título de la ley, y después la Comisión Nacional del Cáncer, que es un elemento donde van a participar el mundo de la sociedad civil, las universidades y la gente de la investigación, y, por cierto, la autoridad sanitaria, el ministerio. Son los tres componentes que van a participar en esta Comisión Nacional del Cáncer. El Fondo Nacional, que, como señalaba, pretende asegurar un financiamiento para llevar adelante parte de estas políticas, y protección nacional laboral para pacientes con cáncer, que tiene que ver, ¿cierto?, con ley de tutela laboral para las personas que padecen la enfermedad. Habría que decir que muchos, si no todos, estos elementos están contemplados en el Plan Nacional del Cáncer hoy día existente. Y eso es muy valioso, pero lo importante es que aquí, como decía, se establece con un elemento de condicionante clínico. Y se permite, por ejemplo, la investigación clínica por medio justamente del Fondo Nacional del Cáncer. Allí se retroalimentan porque el Fondo Nacional tiene un componente público y un componente privado. Es lo que les contaba, ¿cierto? Que existe este plan nacional, cualquiera de nosotros puede ir, y como decía, para mí lo más valioso del Plan Nacional del Cáncer es que allí, cuando uno lo lee, contiene aquellos elementos que tienen que ver con todo lo que tiene que ver con prevención, diagnóstico, tratamiento, investigación, también con formación de recursos humanos, la rehabilitación, cuidados paliativos, que es una cuestión importante, que no está abordada como un elemento significativo, pero obviamente cualquiera de nosotros entenderá, ¿cierto?, que los cuidados paliativos son un elemento particularmente relevante. Habría que decir que la remisión total del cáncer en Chile es del orden del 35-40%, y a nivel mundial esto es del 60%. O sea, hay una brecha que sí podemos avanzar, y eso deja un universo de personas que obviamente necesitan cuidado paliativo, necesitan gente que esté formada allí. Allí la medicina familiar tiene un rol, pero muy importante en los cuidados paliativos, muy relevante. Creo que allí hay un tema que se han estado formando. De hecho, todo lo que tiene que ver con manejo del policlínicos del dolor participa y están habilitados, ¿cierto?, por el ministerio, los médicos de familia, pero aquí se abre todo un universo de cuidado, porque el cuidado paliativo es algo más y bastante más que el manejo del dolor. Tiene que ver con otras acciones que sí se puede llevar en conjunto, porque el cáncer desarma a la familia, desarma absolutamente las relaciones habituales que se establecen entre el paciente y su relación familiar y su grupo, su entorno. Entonces, aquí hay elementos que son particularmente relevantes e importantes. Formación de recursos humanos. Esto es una foto del centro de Valdivia, y aquí vemos la imagen muestra una cuestión que es muy importante, que es la heterogeneidad. Eso sí, que esta heterogeneidad que vemos aquí en el nivel terciario, pero también esa misma heterogeneidad tiene que estar cuando se complementa con la atención primaria, con la atención con los niveles, los centros de los RS, ¿cierto? Y finalmente con los centros ultra especializados, muy especializados, como son los centros oncológicos. Pero la formación de recursos humanos es una tarea enorme, porque involucra unos financiamientos, también involucra la disposición de las universidades o de los centros formadores para formar adecuadamente a las personas que van a estar trabajando en formarse. No es llegar a decir vamos a formar, porque tienen que haber centros formadores, tiene que estar el financiamiento para el ministerio, tiene que estar la seguridad y, por cierto, la calidad en las competencias y de la formación, que es un elemento particularmente relevante. Así que, y eso también lo aborda la ley, ¿cierto?, de emplazarlo. La red nacional, esto tiene que ver, a lo menos se asegura que van a haber 6 centros en Chile, uno en la zona, en la región metropolitana, después otro en la zona centro, centro-norte, centro
centro-sur, sur, van a haber centros que son especializados. Se va a cruzar un poco esto con la realidad, porque por ejemplo Valdivia tiene un muy buen centro de oncología del cáncer, pero también lo va a tener Temuco, ¿cierto? Lo va a estar peleando de seguro Puerto Montt, entonces también, pero tener lugares donde se concentre la atención de la patología es una cuestión relevante y eso la ley lo aborda como un elemento central importante. Yo creo que hay una cuestión aquí que tiene que ver con la forma de la concepción, cómo se hace, porque creo que tener una red nacional con centro oncológico, donde el centro oncológico solo sea quimioterapia y radioterapia, no es un centro oncológico. Tienen que ser centros oncológicos integrales donde se aborden aspectos psicosociales, donde haya asistencia social, donde haya apoyo, donde haya atención psicológica o apoyo a la salud mental. Todo lo que ocurre con un paciente con cáncer debiera estar en estos centros que no debieran ser centros exclusivamente de atención de quimioterapia y radioterapia, ¿cierto? Sino que debiera, o los actos quirúrgicos, sino que debieran ser un poco más, y debieran ser un poquito más avanzados. Creo que es un tema de conceptos que hay en este tema. Registro Nacional del Cáncer, que es una cuestión muy deseada por la gente que trabaja, que los pacientes de cáncer exista un registro nacional, cosa que cuando los pacientes se trasladan de regiones, de ciudades, exista un lugar, un registro donde se pueda acceder a su patología, su diagnóstico, lo que ha sido los tratamientos que ha tenido, etcétera. Me parece una cuestión importante, lo aborda allí la ley. La Comisión Nacional, cuya tarea principal es asesorar al Ministerio, lo decía adelante que iba a estar la sociedad civil, el mundo científico, universidades y, por cierto, el Ministerio de Salud. Aquí hay a la izquierda mía, ¿cierto? Está es la estimación de incidencia del cáncer y vemos que al final de la vida, cuando esta incidencia se va acumulando, ¿cierto? De modo importante. Y aquí ocurre una cosa que sabemos, que gran parte del gasto en salud se lleva adelante en los últimos años de la vida. Ahí se ocurre un elemento importante, el incremento en el gasto en salud. Y parte de ese gasto en salud, además de las enfermedades cardiovasculares, la tiene la enfermedad del cáncer. Por lo tanto, si los países quieren disminuir su gasto en salud, tienen que hacer prevención y promoción, porque obviamente si no esta curva, este elemento, tanto lo que es prevalencia como morbilidad y mortalidad, pero también los aspectos económicos que eso implica, no van a cambiar si no hay promoción y prevención. Y la ley del cáncer lo aborda, cosa que no lo hace como lo tiene de forma desarticulada, como decía el GES o la ley Ricardo Tesoro. Fondo Nacional, aquí hay una oportunidad para los privados para ser contribuyentes. Las universidades, los institutos pueden acceder a estos fondos, ¿cierto? También las instituciones sin fines de lucro para hacer investigación. Creo que este es un punto relevante, importante. Chile necesita hacer más investigación en cáncer y creo que aquí esta ley entrega una oportunidad para aquello. Protección laboral, esto fue incorporado solo en la comisión, finalmente en la comisión en la Cámara, no en el Senado, sino en la Cámara de Diputados y en la comisión mixta, finalmente se dio protección a los pacientes. ¿Por qué? Y dice que modifica el Código del Trabajo de tal manera que ningún empleador podrá condicionar la contratación de los trabajadores, los trabajadores, a que tengan una enfermedad. No le va a poder preguntar, ¿usted tiene cáncer? O usted no tiene cáncer, asegúreme que no lo tiene. Ninguna de las dos preguntas le va a poder hacer. Y si quiere despedirlo o si quiere terminar su contrato por su relación laboral porque tiene una enfermedad, cuando vaya a los tribunales laborales, el hecho de tener cáncer va a ser considerado siempre un elemento grave por el tribunal, por lo tanto le va a dar seguridad y cierta certeza a los pacientes. Se produce una cuestión que todos hemos visto que tiene que ver con que los pacientes cuando tienen licencias prolongadas pasan un periodo de su vida y quieren pensionarse, tener una pensión, se produce ahí una zona oscura, una zona gris, que todavía no está absolutamente resuelta, pero existe la disposición a resolverlo porque creo que este es un tema muy relevante que tiene que ver con la calidad de vida, la tranquilidad, el modo de abordar como familia, lo que viene a futuro cuando a la persona se le diagnostica que tiene cáncer y tiene que ver cómo abordar el futuro con su familia. Y finalmente, lo que decía, estaba escuchando ahí el término de la doctora previamente, las listas de espera y las garantías incumplidas. Tenemos un tremendo listado de garantías incumplidas
y de listas de espera. Se ha generado aquí una segunda pandemia, como se ha dicho, ¿cierto? El Ministerio ahora destinó 150 millones de dólares para resolución de listas de espera. Espero, la esperanza que uno tiene es que aquí se aborde, ¿cierto? Y se establezcan, se priorice, se pueda priorizar quiénes son fundamentalmente quienes más lo necesitan. Los números totales se ha ido abordando, se ha ido tratando de tener los números totales, pero a lo menos se piensa, es cierto, que muchas personas más en Chile van a fallecer en los próximos años, producto que no han tenido la atención oportuna, tanto en su diagnóstico como en aspectos que han quedado pendientes, exámenes que son relevantes para tomar decisiones terapéuticas. Muchos pabellones están cerrados en Chile producto de la pandemia, y creo que aquí hay una tremenda tarea para justamente las personas que viven la enfermedad de cáncer. Y finalmente agradecer la invitación, ¿cierto? Quedo pendiente si hay preguntas y demás. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Celis. Claramente aquí estamos todos expectantes de poder también ir conociendo cada vez más los detalles que van a ir saliendo sobre esta ley del cáncer, que es una muy buena noticia.